Un niño de 2 años está sentado en la cocina tomando su leche, sin entender que está a punto de presenciar el horror. Su padre le sonríe mientras le da la cuchara. Es un día cualquiera en el barrio de Chamberí, en Madrid. Nada parece fuera de lugar hasta que alguien entra. No es un vecino, no es un ladrón, es un desconocido con la mirada vacía y una pistola en la mano. Sin gritar ni negociar, le ordena al hombre que se ponga de rodillas y sin dar tiempo a nada, le dispara en la cabeza. Frío, preciso, sin huir a toda prisa. Solo se da media vuelta y se va. Ese fue el primer crimen. Así comenzó todo. Así nació el terror, el que muy pronto los medios llamarían el asesino de la baraja. Hola mi gente, bienvenidos a esta serie dentro del canal llamada El Tour del Crimen, donde contamos historias reales de criminales de países distintos. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden seguir en Instagram como soy Jadian. Estamos en todas las redes como Esto es un Mundo Criminal y también en formato podcast en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos con el caso. El tipo que cometió ese asesinato brutal frente a un niño no era un pandillero, no era un sicario, no tenía antecedentes por asesinato ni era un desconocido completamente para el sistema. Se llamaba Alfredo Galán Sotillo y aunque nadie lo sabía en ese momento, ese disparo era solo el primero de una serie de crímenes que dejarían a España entera preguntándose cómo un hombre aparentemente común podía matar así, como si nada. Alfredo Galán Sotillo nació el 5 de abril de 1978 en Puerto Llano, un municipio de Ciudad Real en España. Su infancia, aunque no especialmente traumática, tampoco fue ejemplar. Creció en un entorno común, sin episodios de violencia doméstica ni abusos, pero tampoco con un vínculo emocional fuerte que lo anclara. Era reservado, poco social y con tendencia a aislarse. Desde joven mostró señales de inestabilidad, aunque nada que alertara lo que vendría después. En 1998 ingresó al Ejército de Tierra. Allí encontró algo que le daba estructura y un rol que cumplir. Fue destinado 2 veces a Bosnia como parte de misiones humanitarias. Primero entre agosto y diciembre del año 2000 y luego nuevamente entre mayo y octubre del año 2002. Pero lo que debía ser una experiencia formativa terminó siendo un punto de quiebre. En Bosnia, además de ver de cerca los efectos de la guerra, robó una pistola Tokarev TT-33 calibre 7.62. Tener esa pistola era, para él, tener el control. Le daba poder, lo hacía sentir superior, invencible, como si pudiera decidir quién vive y quién muere. La introdujo clandestinamente a España, sin que el ejército lo detectara. Un fallo garrafal en los controles de armas. La pistola no fue solo un recuerdo de la guerra, se convertiría en su instrumento de muerte. Tras su regreso a España, su comportamiento comenzó a deteriorarse rápidamente. Robó un coche militar, tuvo varios enfrentamientos con sus superiores y fue internado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulloa de Madrid. Allí fue diagnosticado con neurosis y ansiedad, pero ignoró el tratamiento médico y continuó consumiendo alcohol, agravando aún más su condición mental. En marzo de 2003 fue dado de baja oficialmente del ejército. Apenas unas semanas después, comenzó a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas, donde coincidiría con una de sus futuras víctimas. Lo más perturbador es que para ese momento ya tenía el arma, ya tenía las ideas, ya había decidido que iba a matar y cuando lo hizo, no lo ocultó, no se disfrazó, ni se ocultó bajo una coartada. Lo hizo de frente y con total frialdad, con una frialdad más que aterradora. El 24 de enero de 2003, Alfredo Galán cruzó una línea de la que nunca regresaría. Era de noche cuando eligió al azar un portal del barrio de Chamberí, en Madrid. Entró sin saber quién estaba adentro. No lo tenía planeado, no conocía a su víctima, pero una vez adentro, lo hizo sin dudar. Ahí se encontró con Juan Francisco Ledesma, un portero del edificio número 89 de la calle Alonso Cano. Estaba sentado tranquilamente dándole la cena a su hijo de 2 años. Galán lo miró, le dijo que se pusiera de rodillas y le disparó en la cabeza a quemarropa, sin mediar palabra, delante del niño. El pequeño fue el único testigo. Luego le dijo a su madre,
Estaba tomando un vaso de leche y entró un señor muy enfadado, con cara fea y decía palabrotas. Esa noche, Galán volvió a su casa, cenó y se acostó a dormir, como si no hubiera hecho nada. Luego, 12 días después, el 5 de febrero de 2003, Galán salió de Madrid y se dirigió a la zona del aeropuerto. Estacionó su coche con los intermitentes puestos, caminó hasta una parada de autobús y se acercó a un joven solitario, Juan Carlos Estacio, de 28 años, empleado de limpieza del aeropuerto de Barajas. Le ordenó que se arrodillara contra un árbol. Luego le disparó por la espalda, directo a la cabeza. Y fue aquí donde sucedió algo que marcaría para siempre su firma como asesino. En el suelo, cerca del cuerpo, apareció un as de copas de la baraja española, pero no fue una decisión premeditada desde el inicio. Galán confesó más tarde que la dejó por impulso y que al ver el efecto que tuvo en los medios, decidió seguir usando las cartas como firma en sus próximos asesinatos. Luego de eso, volvió a casa, comió y esa misma tarde decidió volver a salir. Ese mismo 5 de febrero, unas horas después de haber cometido ese brutal asesinato, Galán merodeó por el barrio de Alcalá de Henares. Vio el Bar Rojas, un lugar de barrio sin nada especial. Entró y sin decir una palabra, comenzó a disparar. Disparó primero contra Michael Jiménez Sánchez, hijo de la dueña, luego contra Juana Dolores Ucles, una clienta habitual. Ambos murieron en el acto. Después se dirigió a la dueña del bar, que trató de esconderse tras la barra y le disparó 3 veces. Ella logró sobrevivir, pero quedó gravemente herida. 3 víctimas en un solo ataque. No tenía ninguna lógica, más allá del caos. Galán volvió a casa como si nada, y esa misma tarde acudió a su cita con el psiquiatra militar en el hospital Gómez Ulloa. No le contó nada, ni una palabra. Como él mismo dijo, no se enteró de nada. Luego de eso, dejó pasar un mes y el 7 de marzo de 2003, Galán se dirigió a Tres Cantos, un lugar que conocía bien porque había vivido allí. En la avenida de Viñuelas vio una pareja joven, se acercó y sin decir una palabra, disparó a quemarropa contra el joven Santiago Eduardo, que quedó herido de gravedad. Luego intentó matar a su novia, Anaí, pero el arma se le encasquilló. Ella sobrevivió temblando y agachada, cubriéndose la cabeza con las manos. Luego de un rato levantó la vista y Galán ya no estaba. En la escena del crimen dejó otra carta, esta vez un 2 de copas. El 18 de marzo de 2003, Galán volvió a atacar, esta vez en Arganda de Rey. Se dirigía a un descampado cuando vio una pareja que no era su objetivo inicial, pero como los tenía cerca, decidió atacarlos. Disparó a la cabeza al hombre, Jorge, que murió en el acto. Luego le disparó 3 veces a la mujer, Diona Magda, que moriría 2 días después en el hospital. En la escena quedaron 2 cartas más. La baraja ya era parte del espectáculo, del mensaje y de su ego. Con este crimen sumaban ya 6 muertos y 2 heridos graves. Madrid estaba en pánico. La prensa hablaba de un asesino en serie sin rostro y sin patrón. Pero Galán seguía caminando por la calle como cualquier otra persona, sin que nadie sospechara de él, hasta que un día se presentó en una comisaría y lo dijo él mismo: soy el asesino de la baraja. Si te está impactando esta historia, suscríbete al canal, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios de dónde nos ves y qué caso quieres que contemos en este canal. Tu apoyo nos ayuda y mucho. 3 de julio de 2003, un hombre entra a la comisaría aparentemente tranquilo. Según las fuentes, estaba ebrio y pide hablar con alguien. No está detenido, no lo están buscando directamente, pero lo que dice cambia todo. Soy Alfredo Galán Sotillo. Vengo a entregarme. Soy el asesino de la baraja. Los agentes al principio no le creyeron. Pensaron que se trataba de un farsante ebrio y de un mitómano buscando notoriedad. Pero cuando dio detalles que solo el asesino podía conocer, la historia dio un vuelco total. Galán relató cada crimen con precisión. Explicó cómo los cometió, cómo eligió al azar a las víctimas y cómo introdujo el arma desde Bosnia, saltándose todos los controles. Detalló que la primera carta fue una coincidencia, el as de copas en el crimen de Estacio, pero que al ver la reacción de los medios decidió adoptarlo como un sello personal.
Durante la investigación se sabía que las balas provenían de una pistola Tokarev TT-33 calibre 7.62, un arma que no se fabrica ni distribuye legalmente en España, era de uso militar, de fabricación rusa y muy rara. Lo sorprendente es que Galán declaró haber traído esa arma desde Bosnia durante su segunda misión y haberla entrado ilegalmente al país. Este dato, más que una pista, fue una falla del sistema. ¿Cómo pudo entrar un ex militar con un arma ilegal al país sin que nadie lo notara? En los primeros días tras entregarse, Galán fue muy detallado, pero con el tiempo empezó a retractarse. Dijo que lo estaban obligando, que había una conspiración, que dos skinheads eran los verdaderos asesinos y que él solo servía como un chivo expiatorio. La justicia no le creyó. Las pruebas balísticas, los casquillos, los relatos forenses y los testigos lo ubicaban en los escenarios de los crímenes y además su propio relato inicial encajaba como un rompecabezas perfecto. Una de las preguntas más importantes del caso es ¿por qué se entregó? Y la respuesta es casi tan inquietante como sus crímenes. Galán no se entregó por la culpa, no lo atraparon, no había presión sobre él. Él lo dijo claro, ya me sentía descubierto, ya había ganado el juego, quería el foco, le gustaba la teatralidad del apodo, había jugado con los medios, con las cartas y con el terror de la gente, y cuando el personaje fue más grande que él, decidió presentarse y demostrar que él era el actor principal. En el juicio, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó cualquier atenuante por enfermedad mental grave. Fue diagnosticado con neurosis, eso sí, pero era plenamente consciente de sus actos. Había planeado cada movimiento, usaba guantes, se ocultaba y manipulaba la narrativa. El juicio fue largo, pero las pruebas eran aplastantes. Alfredo Galán fue encontrado culpable y condenado por un delito de allanamiento de morada con asesinato contra Juan Francisco Ledesma a 18 años y 6 meses, por 5 delitos de asesinato consumado a 17 años y 6 meses por cada uno, por 3 intentos de asesinato a 11 años y 3 meses por cada uno, y por un delito de tenencia ilícita de armas de guerra a 2 años y 6 meses. En total, 142 años de prisión. Pero aquí viene lo que muchos no saben o no entienden del todo. En España, aunque alguien sea condenado a 100, 200 o más años de cárcel, el tiempo máximo que realmente puede pasar en prisión suele estar limitado a 25 años. Y esto no es un error judicial, está previsto por el propio Código Penal en su artículo 76, en la redacción anterior a la reforma que se hizo en 2015, que fue la que se le aplicó en el caso de Galán. La razón, en aquel momento no existía la figura de prisión permanente y la ley establecía que, salvo a casos de terrorismo o asesinatos múltiples con circunstancias extremas, el máximo efectivo de cumplimiento para condenas acumuladas era de 25 años. Por tanto, aunque Alfredo Galán fue sentenciado en 2005 a 142 años de cárcel, la realidad es que podría quedar en libertad tan pronto como en el año 2028. Eso sí, no es automático. Para que eso ocurra, debe haber cumplido efectivamente los 25 años, incluyendo su prisión preventiva desde 2003. El juez de vigilancia penitenciaria tendría que considerar que no representa un peligro para la sociedad y no debe haber cometido infracciones graves dentro de la cárcel. Pero aún así, el hecho de que la ley contemple esa posibilidad dice mucho del sistema, porque mientras la sociedad lo recuerda como el asesino de la baraja, la justicia podría considerarlo dentro de muy poco tiempo simplemente como un recluso rehabilitado. Alfredo Galán no encaja del todo en un perfil clásico de asesino. No era un psicópata meticuloso como Ted Bundy, ni un asesino ritualista. Era un tipo errático, sin planificación sofisticada, pero con la suficiente sangre fría como para actuar sin remordimientos. Según expertos, su perfil se acerca al del asesino spree o asesino itinerante o relámpago, es decir, alguien que mata en muy poco tiempo y en lugares diferentes, sin un motivo aparente, y lo hace impulsado por una combinación de frustración,
vacío existencial y necesidad de control. Este tipo de criminal es uno de los más difíciles de capturar, precisamente porque no deja huellas claras ni patrones predecibles. Las víctimas son al azar, los lugares también, pero en el fondo todo sigue una lógica, la suya. Alfredo Galán no fue un monstruo clásico, fue un hombre roto, un producto de su entorno, de una guerra que lo desarmó por dentro. Este caso no es solo el de un asesino, es el de una salud mental que nadie quiso mirar. Es la historia de cómo el vacío puede volverse arma, de cómo un hombre que alguna vez sirvió al país terminó dejando cartas junto a cadáveres en sus propias calles. Y es también la historia de las verdaderas víctimas, las 6 que murieron, los 2 que sobrevivieron con miedo y un país que entendió que a veces el mal no necesita una razón, solo necesita tiempo. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.